vamos a dar comienzo a la jornada de IRPF del ejercicio de 2014, como todos los años, y para ello contamos con don Óscar García Sargués, que es técnico de Hacienda y jefe de sección de IRPF en la agencia de Catarroja. Se admiten preguntas a lo largo de toda la exposición y poco más. A las 6 haremos un receso, una pausa café y nada, sin más, le doy la palabra a Óscar. Buenas tardes a todos, se oye más también más o menos que sí. Y nada, muchas gracias a la asociación por contar conmigo para este curso de renta 2014, que como sabéis, pues bueno, este año novedades para el 14 específicas hay poquitas. Sí que hay bastantes resoluciones del central que han cambiado los criterios que teníamos y bueno, lo que digo siempre, la renta es un impuesto que parece que la normativa es fácil, pero hay muchísimas situaciones y es muy puntilloso de hacer. Entonces yo siempre hago un resumen, un repaso a todo el impuesto incidiendo en los errores comunes, porque además pues, la renta la hacéis una vez al año, entonces vosotros, si os pasa, luego son las comprobaciones que tenéis para que no os lo dejéis y que no os olvidéis que os hacemos, ¿vale? Pero claro, no es como el IVA que estáis continuamente, entonces siempre viene bien hacer un repaso general. Y nada, es lo que vamos a hacer. Incidiremos en las modificaciones, por supuesto, y como bien ha comentado Vicente, pues cualquier duda que vaya surgiendo sobre la marcha la vamos comentando. Si es del tema, así no se queda luego para el final, con independencia de que luego nos quedemos al final de turno de dudas. Entonces, pues nada, comenzamos, ya os digo, con un pequeño repaso de las novedades del 14, que como vais a ver es muy poquito, y las novedades legislativas, de resoluciones del central y de consulta de tributos, sí que han habido importantes, Y nada, mirar, las novedades normativas, como os comentaba, para el 14, para el 15, como sabemos, tenemos la reforma fiscal. Las novedades normativas son estas básicamente. La exención de la dación en pago, que la veremos en el apartado correspondiente y que salió en julio del año pasado, en verano, ¿os acordáis? Importante. La siguiente novedad importante es la integración y compensación de preferentes, he puesto ya ahí, pero es de las rentas de las preferentes. También muy importante, un cambio que ha habido que cambia el esquema de liquidación del impuesto totalmente. Lo veremos luego en la integración y compensación. Y las otras dos, pues sí que son fáciles y mirar. La primera es la de la exención de los despidos. Como sabéis, con la reforma fiscal se introdujo una exención por despido y se puso un límite máximo de 180.000 euros y esto entraba en vigor el 1 de agosto del 14. Entonces, realmente es de la reforma fiscal, pero tenía efectos el 1 de agosto. Como hemos comentado otras veces, aquí gente que tenga exenciones de más de 180.000 euros de despido es poco común. Entonces, está, acordémonos y ya está. Y la última novedad también ya tiene que estar hecha. Como sabéis, desde el año pasado, desde 1 de enero, para los contribuyentes en estimación objetiva que están sujetos a la retención del 1%, los de los 225.000 y 50.000 euros, para controlar esos 225.000 y 50.000 euros se ha establecido la obligación de llevanza de un libro de ingresos y ventas, ¿vale? Que ya tiene que estar hecho para el 14 y para el 15 lo mismo. Digo para el 15 porque como sabéis el año que viene, en el 16, estos contribuyentes ya no podrán estar en módulos con la reforma fiscal. Y por último, la última novedad legislativa es un índice corrector para cultivos de tierras de regadío que utilicen energía eléctrica para la objetiva. Este índice se estableció con la orden de módulos para el 15. Es importante que lo reviséis. Los requisitos son muy específicos, lo tenéis en la orden de módulos. Yo creo que está pensado más para cultivos de invernadero y todo esto, por lo que he estado viendo, sobre todo Almería, ¿no? Pero bueno, miradlo porque es un índice del 0,80. Corrige el resultado de módulos para unidades de tierras de regadío que utilicen energía eléctrica. Mirarlo en la orden de módulos con todos los requisitos y preguntar. El problema es que, como sabéis, en estos casos de objetiva, pues la información que tenemos a veces es muy limitada. Pero bueno, es importante esta novedad y ya comenzamos con el repaso del impuesto. Estas son las novedades legislativas que requieren comentario. Entonces, nada, empezamos con los aspectos de gestión del impuesto y voy a empezar con la obligación de declarar, que a veces lo pongo al final, pero como al final siempre vamos deprisa y aquí hay cosas importantes que matizar, que he preferido este año ponerlo al principio del todo. Mirad. En los aspectos de gestión del impuesto, en cuanto a la obligación de declarar, antes de ello quería comentaros el tema de los errores. Como sabéis, cuando nos equivocamos a hacer la declaración de renta, hay que ver siempre, como en todo tipo de autoliquidación, para quién, en perjuicio de quién es el error. Si el perjuicio es en contra de la hacienda pública, hay que hacer una declaración complementaria, ¿vale? Una complementaria que si está fuera de plazo lleva los recargos que tenéis ahí y si está en plazo no lleva ningún recargo.
Complementaria será cuando la nueva declaración es más a ingresar o menos a devolver. Y cuando el perjuicio es para el contribuyente, es decir, cuando de la modificación resulta una mayor devolución o un menor importe a ingresar, hay que hacer un escrito de rectificación de autoliquidación. Ya sé que me decís, y bueno, y lo de presento una nueva y la otra no vale, tal, eso legalmente no existe, como sabéis, ¿no? Entonces, luego ya cada uno pregunta lo que tengáis que preguntar, pero la regulación legal es esta. Si te equivocas, si es en contra de la Hacienda Pública complementaria, si es en perjuicio del contribuyente, un escrito al que tendrás que adjuntar todos los documentos para justificar la rectificación que proceda. Eso es importante porque, como sabéis, los errores... Y bueno, de esto poco más. En la página siguiente sí que tenéis una cosa importante, que hay que tener mucho cuidado dentro del plazo, que es esta, la complementaria con menor devolución. Cuidado, porque ya sabéis que el impuesto de la renta, como viene comentado antes, es muy puntilloso y hay que marcar bien todas las casillas. Una casilla mal marcada implica comprobación o que tengas mal la renta, estando bien, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque la complementaria con menor devolución en plazo será aquel caso en el que, por ejemplo, tú has solicitado a devolver 1000 y, haciéndola bien, resulta que es a devolver 700, pero aún no te han devuelto. Cuidado, con menor devolución. Si te hubiesen devuelto las 1000, tienes que devolver el dinero. Este es aquel caso en el que aún no te han devuelto y te das cuenta. Hay que marcar la casilla 123 únicamente y hay que tener mucho cuidado al hacer esta complementaria. ¿Por qué? Porque tienes que asegurarte muy bien de que realmente al contribuyente no lo han devuelto. Porque, como sabéis, a veces nos dicen, es que aún no me han devuelto la renta del año pasado. Y vienen a preguntar a la Hacienda y la tienen desde el verano pasado de vuelta. Entonces, aquí aseguraros muy bien, porque si en el impasse en que tú presentas la nueva declaración y se graba, le devuelven al contribuyente, ya tienes un problema. Porque claro, le han devuelto 1000 y tú has hecho una complementaria a devolver 700. Vas a tener que hacer otra complementaria, vas a tener 3 declaraciones. Entonces este caso es un poco puntilloso y hay que mirarlo muy bien antes de presentar esta complementaria con menor devolución, ¿vale? Y bueno, las complementarias con ingreso, ahí tenéis la casilla que hay que marcar. Yo no voy a meterme, esto no es de los más difícil, con lo cual yo me paso a lo que quería comentar aquí. Ahí tenéis las casillas sin falta. Mirad, en la página 10, la obligación de declarar, tema de gestión del impuesto. Os he dado las casillas, que todos tenéis el modelo, pero por eso, para que las repaséis